Hoy vamos a preparar un pavo enchilado y jamás en la vida has preparado un pavo. No te preocupes, te guío paso a paso para que te quede delicioso y quedes como un verdadero chef. Mira, los ingredientes son bien sencillos. Tengo por aquí 8 chiles guajillo o puedes utilizar mirasol. Tengo 2 chiles pasilla. Los chiles morita son los que lo van a hacer picoso, así que depende. Si quieres agregar más morita te va a quedar más picosito. Tengo 5 dientes de ajo ya peladitos, listos. Tengo una barrita de achote. Aquí en Estados Unidos luego es difícil encontrarlas. Puedes utilizar 2 sobrecitos de este sazón Goya, que es culantro y achote en lugar de esto, así que lo que encuentres. Vamos a utilizar una cucharadita cafetera de comino. Vamos a utilizar media cucharadita cafetera de orégano. Una cucharada entera de sal de mesa. Tengo por aquí un refresco, el que encuentres de naranja o jugo de naranja, alrededor de 500 mililitros, que es un botecito de estos. Y vamos a utilizar 3 cucharadas de aceite para cocinar, el que tengas está bien. Así que vamos a empezar. Si tu pavo está congelado, te dejo un video en los comentarios en donde te enseño paso a paso cómo es congelar un pavo con varios días de anticipación o de emergencia. Vamos a colocar un poco de aceite sobre nuestra parrilla y con esto, una vez que esté caliente, voy a agregar los chiles. A los chiles quítales la colita y les vamos a retirar la cantidad de semillas que sea posible. No te preocupes porque después lo vamos a pasar por un sedazo y si quedan semillas no pasa nada. Y es muy importante, los chiles los tenemos que, en cuanto empiecen a oler, voltealos de lado unos 3 segundos más y los quitamos. Si se queman, se puede amargar la receta. Si se te van a quemar los chiles, retíralos y pon unos nuevos. La cebollita y el ajo, pues es importante que queden aquí bien rostizaditos. Miren, los chiles los estoy hidratando en agua caliente. No los tienen que cocinar, apaguen el fuego. Ya aunque esté calientita el agua, con eso es suficiente. Tarda entre 8 y 10 minutos en rehidratarse. Cuando los tomen y sientan que la piel por dentro está suavecita, están listos para irse a la licuadora. En la licuadora colocamos el refresco naranja, las 3 cucharadas de aceite, la barra de achote, media cucharada de orégano, 2 cucharadas de sal y una cucharadita de comino. Vamos a agregar también el ajo, la cebolla, los chiles y vamos a licuar todo muy bien. Y esta es la consistencia que deseamos para marinar nuestro pavo. Así que ahora les enseño un truco para que el pavo se cocine súper rápido. Una opción, si tienes pavera la puedes utilizar. Otra forma es con estas charolas de aluminio, las encuentras en la de Dollar Tree o en la mayor parte de los supermercados. Y esto es la mejor recomendación en la historia que te puedo dar. Son unas bolsas de Reynolds y hay de diferentes marcas también que son especiales para cocinar el pavo. Y aquí ya no tienes que andar con todo el relajo de que hoy poner el papel aluminio, de estarle abriendo y que si ya está y que si te quemaste. Se meten aquí y se cocinan el pavo en su propio jugo. Lo que me fascina es que yo también las utilizo para que el pavo se marine aquí en el refrigerador. Lo vamos a dejar una noche entera dentro del refri. Si los pones en las bandejas, pues tienes que estarle chorreando y te ocupa la mayor parte del refrigerador. Y con estas te salvan un chorrotazo, nomás los metes así y listo. Ahora, dentro de la cavidad del pavo siempre vienen los dentros del pavo y viene el pescuezo. Esto es muy importante que lo retires, si no la bolsita se puede quemar a la hora de hornearlo. Y bueno, las patas, si no vienen amarradas, con un cordoncito para cocinar las puedes amarrar. Y el pescuezo y los dentros no los tires, te sirven también para hacer el gravy o un caldito. Muy bien, voy a empujar con la cuchara. Con una cuchara voy a romper entre la piel y la carne del pavo, porque esto nos va a permitir poner el marinado por aquí adentro y para que quede más delicioso, además de que le da un color increíble. Mucho cuidado, haz lo mismo en las piernas. Y procura que no se rompa el pellejo del pavo porque realmente va a funcionar como una bolsita para mantener el marinado dentro. Así que empuja el marinado con una cuchara lo más que puedas hacia adentro, porque esto le da en verdad que un sabor y una textura perfecta. Y bueno, si vas a utilizar una bolsa para hornear, coloca una cucharada de harina, mezcla para que se separe bien. Y es muy importante, las alitas del pavo van por debajo de la pechuga. Si quieres que te queden así como los que se ven en las revistas, este es el truco. Voy a colocar en mi bolsa, si no tienes, ponlo sobre tu charola. Y después vamos a vertir el resto del marinado arriba del pavo. Yo voy a cerrar la bolsa, la voy a meter al refrigerador y la voy a voltear cada vez que abra el refri. Me gusta dejarlo a mí toda la noche, pero con que lo dejes 4 horas queda realmente riquísimo. Si utilizas el papel aluminio para cubrirlo, recuerda siempre abrirlo y volver a bañar. Voy a utilizar esta cabeza de ajo, la voy a cortar por la mitad y la voy a meter dentro de la cavidad, al igual
que una manzana cortada en 4. Esto es un truco que no te lo debes de perder porque te ayuda a que agarre mucho más sabor y queda en verdad súper jugoso el pavo. Así que ahora sí, ya estoy lista para dejarlo marinando durante toda la noche. Recuerda, nomás voltea cada vez que abras el refri para que se marine de forma pareja. Y antes de meterlo al horno es importante que le hagas un hoyito con un cuchillo o 2 hoyitos de unos 4 centímetros para que el vapor pueda salir. Y a mí me gusta estarlo sacando del horno y bañarlo cada hora con el propio jugo porque eso te ayuda a que agarre un color precioso en la piel. Y bueno, cuando lo saques, ten mucho cuidado porque obviamente van a salir volando todo el vapor. Si se te pega un poco a la bolsita o al papel aluminio, coloca juguito del pavo y ve separando poco a poco. Y miren nomás, aquí quedó mi pavo delicioso, jugoso. No saben qué maravilla. Sabe a carnitas, amigos. Suscríbanse a las recetas de Laura y busquen mis otras recetas de pavos y Navidad aquí en lasrecetasdelaura.com.